Resumen de la Biblia del libro Primera de Tesalonicenses. Parte número 4. Gozo en medio de la persecución. Capítulo 2, versículo 13 al 16. Introducción. Bienvenido a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Te invitamos a hacer una pausa, a aquietar el corazón y a abrir tu mente para escuchar la voz del Señor, quien sigue hablando con poder y verdad a través de las Escrituras. Hoy continuamos nuestro recorrido por la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, deteniéndonos en un pasaje que nos presenta una de las realidades más profundas y, a la vez, más desafiantes de la vida cristiana, el gozo que permanece firme aún en medio de la persecución y el sufrimiento. En estos versículos, Pablo eleva una sincera acción de gracias a Dios por la manera en que los creyentes de Tesalónica recibieron el mensaje del Evangelio. Ellos no lo trataron como simples palabras humanas, ni como una enseñanza más entre muchas, sino que lo abrazaron con fe como lo que realmente es, la palabra viva y verdadera de Dios, eficaz para salvar, transformar y sostener la vida del creyente. Este pasaje nos recuerda que seguir a Cristo no significa una vida libre de dificultades. El camino del discipulado incluye gozo, pero también oposición, esperanza, pero también pruebas, paz interior, aun cuando las circunstancias externas son adversas. Sin embargo, cuando la palabra de Dios es recibida con un corazón sincero, ella produce una fortaleza espiritual que ninguna persecución puede apagar y un gozo que no depende de las circunstancias. A través de este mensaje, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al Evangelio y a recordar que no estamos solos en el sufrimiento. Muchos antes que nosotros han caminado este mismo sendero de fe, perseverando con fidelidad y esperanza. Dispongamos, entonces, nuestro corazón para escuchar lo que el Señor desea enseñarnos hoy, confiando en que su palabra sigue obrando con poder en aquellos que creen. Gozo en medio de la persecución. Pablo comienza este pasaje elevando una acción de gracias constante a Dios por la iglesia en Tesalónica. Su gratitud no se basa en logros humanos ni en circunstancias favorables, sino en algo mucho más profundo, la manera en que los creyentes recibieron la palabra cuando les fue anunciada. Ellos no la escucharon como una simple opinión, ni como un discurso humano, sino que la aceptaron con fe como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios. Esta aceptación fue genuina y transformadora. No se quedó en el plano intelectual ni emocional, sino que produjo un cambio real en sus vidas. La palabra comenzó a obrar eficazmente en ellos, moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y guiando sus decisiones. Allí donde el Evangelio es recibido con un corazón sincero, el poder de Dios se manifiesta de manera visible, produciendo perseverancia, obediencia y fruto espiritual. La evidencia de esta obra divina se hizo aún más clara cuando los tesalonicenses enfrentaron sufrimiento por causa del Evangelio. Al creer en Cristo, no fueron eximidos de la oposición, por el contrario, experimentaron rechazo, presión social y persecución, especialmente por parte de sus propios compatriotas. Aquellos con quienes compartían historia, cultura y vínculos cercanos se convirtieron en instrumentos de aflicción. Sin embargo, el sufrimiento no debilitó su fe. Al contrario, la fortaleció. La persecución se convirtió en una confirmación de que estaban caminando en el camino de Cristo. Su perseverancia mostró que su fe era auténtica y que la obra de Dios en ellos era real. El Evangelio no solo los había salvado, sino que también los estaba capacitando para permanecer firmes en medio de la adversidad. Pablo los anima recordándoles que no estaban solos en esta experiencia. Al sufrir por causa de Cristo, los tesalonicenses se habían convertido en imitadores de las iglesias de Dios en Judea, que también habían padecido persecución por permanecer fieles al Señor Jesucristo. Desde los primeros días de la iglesia, el pueblo de Dios ha caminado por este sendero de fidelidad, marcado tanto por el gozo de la salvación como por el costo del discipulado. El apóstol también introduce una advertencia solemne. Aquellos que persisten en rechazar la verdad, en oponerse al Evangelio y en impedir que otros conozcan la salvación, se colocan bajo el juicio de Dios. Este no es un mensaje de resentimiento ni de venganza humana, sino una declaración seria sobre la responsabilidad espiritual. Rechazar la gracia de Dios y resistir su obra tiene consecuencias eternas. En medio de este contexto de sufrimiento y oposición, resplandece una verdad poderosa. El gozo cristiano no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción profunda de que Dios está obrando, aún en medio del dolor. Cuando la palabra de Dios es recibida como verdad viva, ella sostiene al creyente,
fortalece su fe y guarda su corazón, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de pruebas, pero sí está llena de la presencia fiel de Dios. Y allí donde su palabra habita, el gozo permanece, la esperanza se renueva y la fe se mantiene firme hasta el final. Conclusión. Este pasaje nos recuerda una verdad profunda y consoladora. El verdadero gozo cristiano no está en ausencia de sufrimiento, sino en la presencia fiel de Dios en medio de él. La experiencia de los tesalonicenses nos enseña que cuando la palabra de Dios es recibida con fe, humildad y obediencia, ella echa raíces profundas en el corazón y produce una fortaleza espiritual que ninguna persecución puede destruir. Los creyentes de Tesalónica no fueron sostenidos por circunstancias favorables, sino por una convicción firme de que Dios había hablado y estaba obrando en sus vidas. Esa certeza les permitió permanecer fieles cuando el Evangelio les costó rechazo, incomprensión y dolor. Su ejemplo nos recuerda que la fe auténtica no se abandona en la prueba, sino que se purifica y se fortalece a través de ella. Hoy, este mensaje nos invita a examinarnos con sinceridad delante del Señor. ¿Recibimos su palabra como una verdad viva que guía nuestras decisiones y transforma nuestra manera de vivir? ¿Permanecemos firmes cuando seguir a Cristo implica renuncia, sacrificio o incomodidad? Encontramos consuelo y gozo al saber que no caminamos solos, sino que formamos parte de una gran familia de creyentes que, a lo largo de las generaciones, ha permanecido fiel al mismo Señor. Que el ejemplo de la iglesia de Tesalónica y de las iglesias de Judea nos anime a perseverar con esperanza, a no desanimarnos ante la oposición y a confiar en que Dios sigue obrando poderosamente en medio de toda prueba. Que recordemos que cada dificultad enfrentada por causa del Evangelio tiene un propósito eterno y que ninguna aflicción es en vano cuando es vivida en Cristo. Que vivamos, entonces, una fe firme que no se rinde, un gozo inquebrantable que no depende de las circunstancias y una esperanza viva anclada en la fidelidad de Dios. Él es fiel a sus promesas, y su palabra nunca vuelve vacía. Que el Señor nos conceda perseverar hasta el final, para la gloria de su nombre y el testimonio de su gracia en nuestras vidas. Amén.